Hola, Cristian. Hola, Nael. Hola, Sebastián. Hola, Facundo. Hola, María Camila. Hola, profe, buenas tardes. Hola. Hola, Valentina. Hola, Mauro. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien. Hola, Luisina. Hola, Lola. Hola, Lucio. Hola, Faustino. Hola, Martina. Hola, Ivo. Hola, Brisa. Hola, Valentín. Hola, Inés. Hola. Hola, Martín. Hola, Estanislao. Hola, Rocío. Hola, María Julia. Hola, Franco. Hola, Maxi. Hola, Ezequiel. Hola, Nicolás. Hola, Nahuel. Hola, Lucas. Hola, Matías. Hola, Ignacio. Hola, Julián. Hola, Matías. Bueno, vos, Inés, le vas dando si aparece en ingreso. ¿Puede ser?
Bueno, vamos a empezar la primera parte de la clase. Vamos a empezar con la cartilla número 3, es decir, con Access. No sé, ¿cuánto avanzaron con Javier en clase con respecto a SQL? Alguien que me diga más o menos. ¿O todavía no empezaron? ¿Alguien? Habíamos dado todo lo de definición. Ah, bueno. Bien, bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo le voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? ¿La ven ahí? Pulgar para arriba. ¿Ven ahí mi pantalla? Sí, se ve, profe. Bien. Bueno. Vamos a empezar a trabajar como les decía, con Access. ¿Sí? La segunda parte de la materia. La primera parte lo hicimos con Fox y la segunda parte lo hacemos con Access. Como le dijimos en varias oportunidades, o sea, tratamos de hacer cosas distintas a lo que hicimos en Fox y a lo que hacemos en Access. Básicamente en Access vamos a dar todo lo que sea SQL, que en Fox no lo hicimos de esa manera. Vamos a dar todo lo que sea SQL y típicamente de programación, digamos, de escribir código, vamos a dar bastante poco, digamos. Yo no sé si todos saben, pero bueno, Access es, no sé si Javier ya les contó algo o no, pero bueno, les adelanto así a grosso modo. Access es un gestor gráfico de base de datos que viene incluido en el paquete Office de Microsoft. Ustedes van a tener que instalarlo en su computadora. Bueno, años atrás la facultad tenía convenio con Microsoft, pero me parece que eso se cayó, así que bueno, vean de qué manera pueden conseguir el Access y cualquier cosa nos consultan. Cualquier Access en principio les va a servir, desde Access 2003, 2007, 2016, o inclusive más nuevo, cualquiera de ellos le va a servir. Van a ver que la interfaz por ahí cambia un poco y por ahí lo que yo les muestre lo van a tener que buscar, pero si no es igual es bastante parecido, así que creo que no van a tener problema en ese sentido. La parte, como le decía, la parte de programación, lo que van a tener que codificar, digamos, no es mucho. Access, para la parte de codificación, digamos, utiliza lo que es Visual Basic for Application, se llama, el lenguaje, digamos, de programación interno de Access. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, Access es un gestor para una carga media de trabajo. ¿Sí? Microsoft tiene varios gestores de base de datos. Access sería para una carga media por algunas restricciones que tiene. O sea, el archivo de base de datos, digamos, que maneja Access puede tener hasta 2 gigas, por lo menos en Access hasta 2016. No sé si los más nuevos, calculo que se ha agrandado un poco. Y después, qué sé yo, maneja 255 usuarios en simultáneo. O sea, es para una carga media. No es un lenguaje de juguete, pero tampoco es para una super empresa, digamos. Es para una carga media. En Fox, lo que teníamos, lo más importante era
bueno, por un lado el entorno de datos y por otro lado los enlaces. Esa era un poco la vedette de Fox, digamos. Poder manejar desde el entorno de datos todos los datos que necesitábamos, tenerlos disponibles. Y después, por otro lado, la manera en que los veíamos y en que se subordinaban la información. Y por otro lado, el enlace, a la hora de mostrarlos, si ya teníamos los datos disponibles, los enlazábamos y podíamos mostrarlo de manera más... No los teníamos que cargar de a uno, no hacía falta cargar registro a registro. Eso era un poco lo más importante que tenía Fox, digamos. Bueno, acá en Access no hay lo que en Fox sería un entorno de datos, y lo más importante en Access van a ser las consultas, ¿sí? Las consultas de base de datos, las consultas SQL, ¿sí? Eso es lo más importante. Por otro lado, SQL, bueno, lo habrá comentado Javier, no es un lenguaje de programación, ¿está bien? No es procedimental, como ustedes venían acostumbrados en la parte de programación de Fox, o inclusive en Informática 1, donde ustedes le daban una línea abajo del otro al programa, le creaban un algoritmo y le indicaban al programa de qué manera querían, ¿sí?, que se realizara cierta acción. Bueno, es declarativo, digamos, uno expresa a partir de una línea abajo de otra, que son instrucciones que se ejecutan en orden, le van diciendo, digamos, cómo quieren que se resuelva cierto problema. Bueno, acá no, en el lenguaje SQL no es un lenguaje declarativo, así que no le tengo que decir cómo quiero hacerlo, sino qué es lo que quiero, ¿sí? Mediante una consulta yo le voy a decir al lenguaje qué es lo que quiero obtener, digamos, y después, bueno, Access de alguna manera con su motor de base de datos se ocupará, digamos, de ver cómo lo hace, pero yo en principio no tengo que decirle cómo quiero que lo haga, simplemente qué es lo que quiero. Profe, perdón que interrumpa, pero hay unos compañeros que no están pudiendo entrar a la reunión. Yo porque no lo veo. Listo, perdón. ¿Listo? 2 más eran. Bueno. Sí, ahí estamos. Perfecto. Bueno, Access se llama base de datos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros en Fox lo que teníamos era en una carpeta y teníamos varios archivos? Por un lado teníamos los formularios, por el otro lado teníamos los informes, teníamos los archivos de índice, ¿sí? Eran archivos como separados que conformaban todo nuestro proyecto. Bueno, en Access van a ver que en realidad solo tenemos un solo archivo, que es el archivo, lo que Access llama base de datos, en donde dentro de ese archivo va a estar todo, van a estar nuestras tablas, van a estar nuestras consultas SQL, nuestros formularios, nuestros informes, todo eso se mete dentro de un único archivo, que es lo que Access llama base de datos. Bueno, y cuando ustedes arranquen Access, sí van a tener, por lo menos en la versión, esta creo que es la versión 2016, pero la suya será similar. Sí, van a arrancar y bueno, le va a preguntar qué quieren hacer, si quieren una base nueva o si quieren abrir una base existentes. Entonces vamos a arrancar creando una base de datos en blanco. Creamos una base de datos en blanco, le ponemos un nombre, le sugiere ahí un nombre, vamos a cambiarlo. ¿Sí? Por defecto ven, la extensión en el 2016 es ACCDB, ¿sí? Esa es la extensión por defecto de la base de datos de Access en Access 2016. Vamos a ponerle base 2023, segundo trimestre, crear, ¿sí? Por defecto ahí les crea una tabla, ¿sí? La podemos cerrar, que no haya nada. Si ven acá al costado es las cosas que nosotros en Fox teníamos lo que era el administrador de proyecto. Bueno, acá eso es la ventana base de datos. Acá uno puede ver las distintas cosas que
que va a haber, como les decía, nosotros vamos a trabajar con tablas, vamos a trabajar con consulta, vamos a trabajar con formulario, vamos a trabajar con informe. Y todos esos datos, todas esas consultas y esas cosas que vamos a ir creando, las vamos a ver acá al costado. Bueno, después más adelante les voy a mostrar alguna que otra cosita. Lo típico, digamos, de todos los los elementos del paquete Office, ¿sí? Tienen el menú arriba donde tiene separado por categoría las distintas funciones, ¿sí? Nosotros vamos a arrancar creando, ¿sí? Vamos a ir a crear y vamos a crear, ¿sí? Acá le da las distintas opciones. Dijimos, vamos a tener tablas por un lado, ¿sí? Que sería esta parte de acá. ¿Sí? Después tenemos la parte de consulta y después tenemos la parte de formulario y la parte de informe. Después, bueno, hay otras cosas que no vamos a ver, como módulo o macro y esas cosas, esta no lo vamos a ver, simplemente la vamos a mencionar alguna. No vamos a centrar en estas 4 primeras, ¿sí? Nosotros podríamos crear, ¿sí? Para empezar a trabajar, podríamos crear una tabla a partir del crear tabla, ¿sí? Que es una especie de widget, digamos, de asistente que nos ayuda a crear una tabla en modo gráfico, pero no vamos a hacer eso, siempre vamos a trabajar la parte de creación de tablas y eso a través de comandos SQL que fue lo que ustedes estuvieron trabajando en la teoría. Así que vamos a ir al diseño de consulta, ¿sí? Acá otra vez cuando ustedes quieran crear una consulta, le aparece, ¿sí? Este asistente, ¿sí? que les permite crear consultas. Bueno, ahora no había nada para elegir porque no tenemos ninguna tabla, pero pueden elegir una forma rápida, digamos, de no tener que crear la consulta SQL, sino que ustedes van seleccionando las distintas cosas acá. Después Jorge se lo va a mostrar en la parte de laboratorio seguramente, pero esto tampoco lo vamos a usar, ¿sí? Este asistente para crear las consultas no lo vamos a usar, y vamos a ir y lo vamos a hacer directamente a través de la sentencia SQL. ¿Sí? Bueno, le agrandé un poco la letra, espero que lo puedan ver bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es, les voy a mostrar acá, sí, esta es la práctica 3, sí, nos pide sí, que creemos todas estas tablas y relaciones. ¿Está bien? Son muchísimas. Yo les voy a crear solo 2 o 3 para que tengan una idea, o 4, y ustedes después irán completando todos los puntos de esta cartilla, lo irán completando solo. Mi idea es darle los elementos básicos, digamos, para que ustedes sepan cómo hacer cada uno de los puntos y ustedes después lo completen. Entonces, bueno, como les dije, tenemos que crear, ¿sí? Estas 3, 6, 8 tablas a través de sentencias SQL. ¿Qué les parece? O sea, la primera pregunta sería, ¿cuál voy a crear? ¿Sí? ¿Cuál voy a crear primero? Y la pregunta un poco más específica es, ¿da lo mismo, digamos, que yo cree pedidos, o que cree cliente, o que cree provincia, o que cree localidad, o que cree departamento? ¿Puedo crear cualquiera en cualquier orden, o necesito seguir un orden, o es indistinto? ¿Qué les parece? Hay que seguir un orden. ¿Por qué? Porque algunas hacen referencia a otra y si no está creada la clave primaria y externa no se puede hacer referencia. La clave externa, claro. El problema es la clave externa. Es decir, o sea, si yo quiero crear, por ejemplo, Pediatric tiene un número de pedidos que es clave externa, ¿sí? Que hace referencia a la tabla pedidos, y por otro lado tiene un número de artículos que hace referencia a la tabla artículos. Es decir, yo no puedo crear esta tabla porque ustedes saben que la sentencia para crear una tabla, ustedes le tienen que decir cuál es su clave externa, y si esta tabla no está creada y esta tabla no está creada, cuando intente crear esta me va a decir, no, pero vos no podés hacer referencia a pedido porque pedido no existe todavía. Entonces,
¿cuáles son las tablas que puedo crear primero, digamos? En este caso. Provincias, ¿Sí? departamentos y artículos. Muy bien. Puedo crear provincia, puedo crear departamento y puedo crear artículo. ¿Por qué? Porque no tienen clave externa. Solo tienen la clave primaria. Es decir, no hay ningún campo de la tabla que dependa del valor de otra tabla. ¿Está bien? Y las únicas tablas que cumplen con eso son las que dijo su compañero. Artículo, departamento y provincia. ¿Está bien? Entonces, vamos a crear, vamos por acá arriba, por ejemplo. Vamos a crear la tabla provincias. Entonces, ¿cuál era la sintaxis para crear la tabla, para crear una tabla en lenguaje SQL? Es el create table, ¿sí? El nombre, create table provincias, abro paréntesis, y ahora le tengo que ir diciendo el nombre de los campos y el tipo. ¿Está bien? Entonces, provincia que tiene solo dos campos. El código de provincia, que es un numérico, y el nombre de la provincia, que es un carácter de 20. Entonces, código de provincia es un entero. ¿Sí? Y por otro lado, tengo el nombre de la provincia, que era un carácter de 20. ¿Sí? Es una cadena de caracteres de 20 lugares, que no puede ser nulo. ¿Sí? No puede ser nulo. Y ahora, ¿qué más me falta? ¿Qué me falta decirle de esta? Si yo estoy creando esta tabla, ¿qué me falta decirle? O sea, le estoy diciendo los campos, los tipos, ¿y qué me falta indicarle? Le tengo que decir cuál es la clave primaria, ¿no? Ah, perdón, no escuché. ¿Dijeron eso? ¿Sí? Falta decirle, le tengo que decir cuál es la clave primaria. ¿Sí? Le pongo la palabra reservada constraint, le elijo un nombre, primary key, indico que es la clave primaria. Y acá. ¿Sí? Primary key, le tengo que decir cuál de todos los campos que escribe arriba es la clave primaria. El código de la provincia es la clave primaria. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Código de provincia, nombre de provincia, que no puede ser nulo, y le digo que código de provincia es la clave primaria. Entonces, esta sería la consulta SQL para crear la tabla provincia. Y si vamos acá, le damos a ejecutar el gestor de base de datos va a ejecutar esta consulta, y si no hay ningún error de sintaxis, no tiene ningún problema con los datos que yo le escribí para que cree la tabla, la va a crear. ¿Sí? Si ven acá, ¿sí? Ya me apareció a modo de título tablas y me creó la tabla provincia. Si yo lo doble clic arriba, ¿sí? Voy a ver esto, que sería, ¿sí? Mi tabla con los dos campos que yo le dije, código de provincia y nombre de provincia. ¿Sí? Esto se llama una hoja de datos, ¿sí? Es la forma natural y por defecto que tiene Access para mostrar los datos de una tabla. Se llama hoja de datos. ¿Qué más le puedo mostrar de acá? A ver. Si voy al diseño de la tabla, acá estoy en la tabla todavía, si voy al diseño me dice que tengo dos campos, código de provincia que es de tipo numérico y nombre de provincia que es de tipo texto corto. Si voy arriba, aquí abajo me da los detalles, ¿sí?
¿se acuerdan? Recién creamos, dijimos que era carácter de 20, entonces me dice, mira, el tamaño del campo es 20. Todos estos datos que están acá, ¿sí? Son propiedades de la tabla y que a ustedes les van a ser útiles, la van a ver cuando tenga que importar datos de Fox, lo van a tener que importar a Access para poder trabajar en Access, ¿sí? Y a veces cuando importan suelen tener algunos problemas, digamos. Entonces van a tener que verificar que todos estos campos que fueron creando, que se importaron desde otro lado, ¿sí? Tengan el valor que corresponde. Entonces, recuerden que yendo a la vista de diseño, ¿sí? Ven de una tabla, ven las características de la tabla. Eso les va a servir. Desea guardar los campos, bueno, no. El diseño. Esto no, en realidad no cambié nada, simplemente agrandé el ancho de los campos y por eso me pide que si lo quiero guardar. Entonces ahí tengo la tabla provincia y acá está la consulta. Fíjense, si yo quiero cerrarla, ¿sí? Me dice, che, mirá, acá esta es una consulta que no la tenés guardada. ¿Querés guardarla? Sí, quiero guardarla. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle, esta es la consulta de creación de provincia. ¿Sí? Ahí me apareció otro título más, consulta, creación de provincia, ¿sí? Yo puedo, ¿no? Puedo ir a la vista de diseño y puedo volver y editar si no sé, o utilizar la sintaxis porque a lo mejor tengo que crear una consulta parecida o ver cómo se creó. Bueno, esto háganlo cada vez que estén practicando o inclusive cuando hagan el próximo trabajo práctico. Cuando creen una consulta para crear las tablas, guárdenla la consulta. Siempre váyanla guardando. Bien, entonces ya tenemos provincias. ¿Sí? Ya tenemos la tabla provincias creada. Entonces, como ya tenemos la tabla provincia creada, podemos crear la tabla localidades, ¿sí? Porque localidades tiene un código de localidad que es clave principal, un nombre de la localidad y el código de provincia que es clave externa, pero como nosotros ya tenemos la tabla provincia, podemos crear la tabla localidad. Obviamente, de la misma manera en que creamos provincia, ustedes ya pueden crear departamento y pueden crear artículo, porque no tiene clave externa. Ahora les voy a mostrar cómo crear con una sentencia SQL localidades. Entonces voy de nuevo, crear, diseño de consulta. ¿Alguna duda hasta acá? Ustedes bueno, no sé si todos ya tienen instalado el Access. Los que lo tienen instalado lo van siguiendo, lo van haciendo. Cualquier cosa me consultan, ¿eh? O bueno, si les da algún error o algo, lo podemos ver más tarde. Una pregunta, Javier. Sí. ¿Qué actuaría como el set default en este caso? ¿El set default de qué me decís? ¿De la de- ruta? No sí, hay. ¿cómo No sabemos hay. dónde lo guarda? No hay. No sé cuál toma cuando vos decís abrir, por ejemplo. No sé exactamente cuál es el último que toma. Siempre tenés los recientes, digamos, y después tenés las carpetas, pero acá podés ir navegando pero como es un solo archivo, o sea, en Fox era mucho más importante porque vos tenías los archivos separados y le tenías que decir abrir tal tabla o abrir tal otra tabla o abrir el archivo de programa, pero acá es solo un archivo, es decir, si vos lo tenés en algún lado en tu máquina, haces doble clic y ya está, digamos, te abre esa base de datos y ya tiene todo metido, no es importante el set default, porque ya Claro. te lo abrió y ya sabe que está todo ahí, digamos, no tenés Claro, archivos claro. separados, digamos. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a crear la siguiente, que es localidades. Entonces, create table, ¿sí? El nombre, localidades, ¿sí? Abro paréntesis.
¿sí? Código de localidad, dijimos que es un entero. Vamos a poner con mayúscula. ¿Sí? Que es un entero. Y le puedo poner que no sea null. Y van a ver, pero como en realidad es la clave principal, no es necesario, porque ya obviamente no es null. Código de localidad, código de provincia. Un entero. No nulo. Nombre de la localidad. Carácter de 20, no nulo. Código de localidad, nombre de localidad y código de provincia. Bien, entonces ahora tengo que indicarle las restricciones. Sí, constraint. Sí, primary key. Le tengo que decir cuál es. Sí, es código de localidad, es la clave primaria. Y por otro lado le tengo que decir cuál es la clave externa, foreign key. Código de provincia. Sí, esto es lo que le decía. O sea, acá tiene que decir referencia, es decir, este código de provincia que yo estoy poniendo acá, ¿a qué tabla hace referencia? Si ustedes no la tuviesen creada, esta parte les daría error, le diría que no la conoce, digamos. ¿Sí? Entonces, eso hace referencia a la tabla provincia que ya la tenemos creada. ¿Sí? Entonces, create table, el nombre de su tabla, ¿sí? Todos los campos con el tipo y si es nulo o no, y las dos restricciones de quién es la clave principal, ¿sí? Quién es la clave principal y cuál es la clave externa, ¿sí? Que hace referencia a la otra tabla. ¿Sí? Le damos a ejecutar, ¿sí? Ahí la creó, le creó la tabla de localidades, ¿sí? Si la vamos a ver, ahí tiene los campos que le dijimos. Bien. ¿Sí? Ven que solo por agrandar las columnas ya me dice si lo quiero guardar. Vamos a guardar esta consulta. Profe, ¿tenés que hacer una consulta por cada tabla? Sí. ¿Se las querés guardar? Sí. Si no te interesa guardarla, podés ir modificándola y ejecutándola, ¿sí? Sobreescribiéndola, digamos, y la vas ejecutando y se van a ir quedando las tablas. Lo que pasa es que no te van a quedar guardadas las consultas. Entonces, si después quisiera, no sé, crear en otra base de datos alguna de esas tablas, por ejemplo, no te podría llevar estos pedacitos de código y para ejecutarlos, digamos. ¿Está bien? Claro, está bien. Pero sí, podrías ejecutarlo todo de una, digamos. Creación. Profe, no. una consulta. Sí. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Estamos creando todos los índices a nivel de tabla, ¿no? A eso iba a ir ahora. Sí, exactamente. Ok. Estamos creando los índices a nivel de tabla. Fíjense. Si ustedes van a herramientas de base de datos, ¿sí? Si van a relaciones, ¿sí? Fíjense que nosotros creamos provincia y ahora creamos localidad. Y automáticamente, ¿sí? Como nosotros ya le dijimos que era clave externa, ¿sí? Ya nos puso el enlace que antes en Fox nosotros lo hacíamos a mano, digamos. Acá, ¿sí? Ya se dio cuenta que es una relación de uno a muchos. En Fox creo que les ponía así como un pinchito, como un tridente, ¿sí? Acá les pone infinito, ¿sí? Es de 1 a infinito. Y entonces desde esta parte ustedes pueden ir viendo
a medida que van creando, cómo se van construyendo las relaciones. ¿Está bien? Bueno, a ver. Sí, sigamos. Bien, entonces ya creamos esta, ¿sí? Ahora creamos esta, ¿sí? Ahora, como ya tengo esta no la puedo crear porque esta tiene como clave externa código de localidad y código de departamento, así que tendría que crear primero departamento. Pero cliente sí la puedo crear porque tiene una clave externa que es código de localidad, pero localidad ya la creamos, así que podemos crear cliente. Así que vamos a hacer eso, vamos a crear la tabla clientes. Vamos de nuevo a diseño de consulta. Vamos a sacar la de relaciones, vamos a crear acá. ¿Sí? Entonces vamos a create table de clientes. Entonces, ¿qué tenía? El número, sí, el número de cliente, que es un entero, no nulo. ¿Qué más tengo? El nombre del cliente. Non-client. El nombre del cliente, que es un carácter de 20. ¿Sí? El APClient. APClient, que es un carácter de 20. Ah, bueno, estos no pueden ser nulos tampoco. No pueden ser nulos. El apellido del cliente, la dirección. El cliente. La dirección del cliente, carácter de 30. No nulo. La dirección del cliente, el teléfono. Teléfono, carácter de 12. Sí, esto acá abajo le dice que el número, el atributo teléfono en la tabla cliente puede ser nulo. Sí, así que este puede ser nulo. Y por último, el código de la localidad, que es un entero. Sí, ahora tenemos que crear las dos restricciones como hicimos antes a nivel. Estamos creando restricciones, ¿sí? de clave primaria y clave externa a nivel de tabla. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo lo hacemos a nivel de campo. ¿Cuál es la diferencia? Absolutamente ninguna. Crearla a nivel de campo o a nivel de tabla es exactamente lo mismo. Solo que si ustedes tienen la palabra reservada primary key, tiene que aparecer una única vez en la consulta. Tiene que aparecer una única vez. Entonces, si ustedes tienen una clave compuesta y lo quieren hacer, como vamos a ver más adelante, si lo quisieran hacer a nivel de campo en lugar de a nivel de tabla, y no sé, la clave compuesta fuera el nombre y el apellido del cliente, y esa fuese su clave en esta tabla, y lo quisieran hacer a nivel de campo, tendrían que poner acá constraint, acá primary key, constraint primary key, entonces aparecería dos veces primary key, digamos. ¿Está bien? Si lo quisieran hacer a nivel de campo. Entonces no pueden. Si la clave es un solo campo, hacerlo a nivel de campo y a nivel de tabla es exactamente lo mismo. Ahora, si su clave es compuesta y tiene más de tiene más de un campo, no le queda otra que hacerlo a nivel de tabla. ¿Sí? ¿Se entendió?
constraint, primary key 3, primary key, número cliente, y constraint foreign key 3, foreign key, ¿sí? Que es código de localidad que hace referencia a localidades. Muy bien. Sí, entonces así nos quedaría nuestra consulta. Create table, el nombre de la tabla, todos los campos con su tipo y si es nulo o no es nulo. ¿Sí? Y después las restricciones a nivel de tabla. Por un lado, cuál es la clave primaria, con la palabra reservada constraint, un nombre, primary key y el nombre del campo, que es clave primaria, y constraint y foreign key y el nombre del campo, que es clave externa, y la tabla a la que hace referencia esa clave externa. Bien, entonces vamos a ejecutar esta consulta, vamos a ir diseño de consulta, ejecutar, ¿sí? Ahí se ejecutó, la creó acá arriba, ¿sí? Si ven, acá está nuestra consulta, nuestra tabla, perdón. Y si vamos a la herramienta base de datos, al panel de relaciones, ahí nos actualizó, bueno, ahora en algún momento se va a actualizar, A ver. Bueno, no sé por qué no se actualiza. Pone mostrar todas las relaciones. Mostrar todas las relaciones, perdón, tiene razón ahí, faltaba ahí apretar mostrar todas las relaciones, estaba mostrando solo algunas. Ahí están entonces las tres tablas, provincia, localidades y clientes, de uno a muchos y de uno a muchos. ¿Está bien? Es exactamente lo que tenemos acá. ¿Sí? Cliente, provincia y localidades. ¿Sí? Vamos a cerrar esta tabla, desea guardarla, sí. Creación clientes. Bien. Y ahora, supónganse que voy a crear otra vez la tabla provincias cambiada. Diseño de consulta, no, SQL. ¿Sí? Voy a crear esta que es la más fácil. PA Table Provincias 2. ¿Sí? Código de provincia, un entero. ¿Sí? Y si yo quisiera agregar la restricción a nivel de campo, lo tendría que poner acá. ¿Sí? Constraint, primary key. ¿Sí? Obviamente no le tengo que especificar el campo porque lo estoy poniendo al lado del campo. ¿Sí? Y nombre. Y el nombre de la provincia. Carácter de 20. No nulo. Ahí está, y me creo lo mismo. Si lo ven, provincia y provincia 2, sí es exactamente lo mismo. Una tiene la restricción a nivel de campo y la otra tiene la restricción a nivel de tabla, pero como es un único campo, lo puedo hacer de las dos maneras y el resultado es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto quería mostrarle por otro lado esto, digamos, de cómo poner una restricción a nivel de campo. Por ahí queda un poco más corto, ¿sí? Poniéndola acá queda un poquito más corto,
Entonces, cuando la clave es un solo campo, está bueno, digamos, escribirlo de esta manera. Vamos a guardarlo. Creación prop 2. Bien. Entonces, ¿qué otra cosa van a necesitar? Por ejemplo, otra cosa que ustedes vieron es, vamos a crear otra vez una consulta en SQL. Una cosa que ustedes vieron es el alter table, digamos. ¿Sí? Es para modificar alguno de los... ¿Modificar de qué manera? Quitar una columna, ¿sí? Agregar una columna a la tabla, quitar una columna a la tabla o modificar de alguna manera una de las columnas de la tabla. Entonces, la sintaxis, ¿cómo es? Es un alter table, le tienen que decir dónde, de qué tabla, ¿sí? En mi caso, la voy a modificar en provincia 2, ¿sí? Que es la que crea lo último. Y lo que quiero hacer, primero de todo, es modificar uno de los campos. Entonces, como es una modificación, es un alter, ¿sí? Si fuese para eliminar sería un drop, y si fuese para agregar sería un add. Entonces, alter, le tengo que decir cómo se llama el campo que quiero cambiar. En mi caso, sí, es el nombre de la provincia. Y antes, ¿se acuerdan que lo creamos como carácter de 20? Sí, ahora lo quiero modificar. Me di cuenta que el nombre no me va a alcanzar con 20, lo quiero modificar y quiero que sean 30. Entonces, la sintaxis sería así. Alter table, la tabla de la que quiero cambiar uno de los campos, alter, el nombre del campo y el nuevo tipo de datos. ¿Sí? Lo ejecuto. Sí, lo ejecutó. Y vamos... si vamos acá al diseño de la tabla, nombre de provincia, ¿sí? Ven, texto corto y ahora en vez de tener 20 del tamaño de campo, tiene 30. ¿Sí? Entonces, con eso modifican un campo que ya exista en una tabla, ¿sí? Le pueden cambiar su nombre, sus propiedades, lo que fuera. Por otro lado, entonces este lo vamos a guardar. ¿Sí? Vamos a poner alter table, alter. Lo vamos a guardar. Vamos a crear ahora otra. Diseño de consulta. Bien, vamos a crear. Entonces les dije que pueden modificar. Ahora vamos a ver qué pasa si yo quisiera agregar. Entonces sería un alter table. Otra vez vamos a modificar la misma. Alter table provincias 2, add. ¿Sí? Quiero agregar una nueva columna, add. ¿Sí? El campo se le va a llamar estado. ¿Sí? Carácter de 1. ¿Sí? Tengo un campo que se llama estado que me dice si está activo o no esa provincia. No sé, a lo mejor las provincias las estoy usando para identificar los lugares donde tengo sede de, no sé, de mi empresa, y el estado me sirve para cuando los usuarios eligen desde las provincias. Si no tengo ninguna sede en esa provincia, quiero que no me aparezca. Entonces uso el campo estado, ¿sí? Como 1-0 para ver si lo muestro o no. Voy a ejecutar esto, entonces esto debería... porque puse C, perdón, carácter de 1, ahí está. Y voy ahora a provincias, voy al diseño, ¿sí? Acá me agregó este nuevo campo estado, ¿sí? De texto corto de un carácter, ¿sí? O sea, antes tenía 2 campos, ahora tengo un nuevo campo que me sirve para ver si está activo o no esa provincia. Entonces, ¿sí? La consulta es alter table, el nombre de la tabla, add, ¿sí? Quieren agregar un nuevo campo, así que es add, el nombre del campo nuevo y el tipo. Vamos a guardar. Es un alter table add. Alter table add. Bueno, y el otro, el que le falta es drop. Sí, es igual.
quiero antes mostrarle cómo harían. Hasta ahora, fíjense, si nosotros vamos a cualquiera de estos, voy a provincia, ¿sí? Hasta ahora tenemos solo la definición de la tabla, pero no tenemos datos, digamos. ¿Está bien? Hasta ahora están todos vacíos, ¿sí? Yo lo puedo ir cargando acá como si fuese una planilla de Excel. De Excel no me salía el nombre. Como si fuese una planilla de Excel, puedo ir llenando los campos, digamos. Voy completando los campos. Pero eso no es la forma en que se hace a través de una instrucción SQL. A través de una instrucción SQL tenemos una consulta específica que es un insert, que con eso podemos insertar datos en las tablas. Bien, entonces vamos a crear una consulta para insertar datos. Y vamos a insertar datos provincias. ¿Sí? Insert into. ¿Sí? Así es la sintaxis. Le tengo que decir la tabla. ¿Sí? Le tengo que especificar los valores. ¿Sí? Entonces, fíjense, provincias. Provincia tiene dos campos. Por un lado tengo el código de provincia y el nombre de la provincia. Entonces acá, si yo uso esta sintaxis, o sea, insert into, el nombre de la tabla, values, y le voy a dar los values, hay dos cosas que tengo que tener en cuenta. Primero, que si la tabla tiene 10 campos, acá necesito poner 10 cosas. ¿Sí? Es una lista con 10 cosas. Y por otro lado es que me tengo que acordar el orden. ¿Sí? Si cuando yo declaré la tabla, primero estaba el código de la provincia y después estaba el nombre, acá tengo que poner primero el código, ¿sí? Y después el nombre de la provincia, Santa Fe. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo pongo al revés? Y posiblemente me dé error, digamos, porque me van a tratar, posiblemente o seguramente me va a dar error, me va a tratar de insertar en el código de la provincia la palabra Santa Fe y en el nombre el 2000. Y entonces cuando quieren insertar el texto Santa Fe en el código, como le dijimos que era un numérico, le va a decir, che, estos tipos no coinciden, no te puedo insertar eso ahí. Entonces, ejecuto esto, me dice que sí, que se van a hacer cambios, qué sé yo, le digo que sí, y si voy ahora a ver provincia y me fijo, sí, insertó el 2000 y acá insertó el Santa Fe. ¿Sí? Entonces insertamos un dato en la tabla provincias. ¿Qué pasa si yo no me acuerdo el orden? Digamos que no me acuerdo el orden. Fíjense, acá yo no estoy guardando la consulta, es decir que voy a modificar una consulta existente, lo que me preguntaron hoy. Podría guardarla y crear una nueva, pero vamos a hacer como si yo la consulta la inserté mal, hice el insert mal o algo por el estilo y no quiero guardarlo. Entonces, insert into provincias y acá le tengo que especificar los campos. ¿Sí? Le tengo que especificar los campos que voy a llenar de la tabla provincias. Entonces, supongamos que yo no me acuerdo, digo, mira, yo sé que hay un campo que se llama nombre prop, ¿sí? Y hay un campo que se llama podprop y nombre, a ver, podprop y nombre prop. Entonces, nombre prop y code prop. No me acuerdo cómo lo inserté el orden. Entonces digo, bueno, pero sé que se llaman así. Bueno, entonces primero tengo que especificar el nombre de la provincia. ¿Sí? Voy a ponerle Córdoba. ¿Sí? Después el código postal. Creo que es 3000, no sé. Código postal 3000. ¿Sí? Voy al diseño de la consulta, lo ejecuto. Me dice que sí. Ahora voy a provincia, ¿sí? Y lo insertó. Por más que yo no lo puse en el orden que fue creada la tabla, como yo le estoy especificando en la consulta el orden en que le voy a pasar los campos, ¿sí? Lo inserta correctamente.
Esto tiene otra ventaja, que si yo especifico el nombre de los campos y hay campos que pueden ser nulos, ¿sí? No necesito ponerlos. Entonces, si yo tuviese, fíjense, este Provincias 2 tiene el campo este que le agregamos, Estado. Entonces yo digo, insert into Provincias 2 tiene 3 campos, pero yo acá le estoy pasando 2. ¿Está bien? El tercer campo, que es el Estado, no se lo estoy pasando. Entonces le digo, inserte en Provincias 2, Córdoba y 3 pin. Lo ejecuto. Le doy que sí, voy acá a Provincia 2 y lo insertó perfectamente y me dejó hacerlo. No le tuve que especificar, ¿sí? No le tuve que especificar este tercer campo porque podría, este campo podía tener el valor null y ahora no lo sé, no sé el estado que tiene, todavía no lo definí, así que no tenía que insertarlo. ¿Y qué pasa si yo le hubiese sacado? Ahora voy a insertar de nuevo acá. Tiene 3 campos. Pero yo le voy a pasar 2 valores nomás. Yo sé que primero está el código, después está primero está el código, después está el nombre. Santa Fe. Y sé que hay un tercer campo, pero bueno, tiene permitido valores nulos, así que no se lo voy a pasar. Voy a ejecutar esta consulta. Lo ejecuto. Y me tira un error, claramente. Me dice, el número de valores de la consulta y el número de campo destino son diferentes. O sea, no puedo hacer eso. Si yo no pongo acá, ¿sí? Menos campos de los que tiene la tabla, acá le tengo que pasar todos los campos. ¿Está bien? No puedo saltar ninguno, a pesar de que podría que ese campo permite el valor null. No, le tengo que especificar acá y solamente le voy a pasar 2 de los valores. Entonces, vamos, provincias, déjame ver, acá Córdoba, por ejemplo, en provincias tengo el nombre de la provincia, tengo a Córdoba, o sea que la única sentencia que me falta contarles es el delete. El delete from provincias, where nombre de provincia igual Córdoba. ¿Esto qué hace? Me borra un registro, ¿sí? Se va a ir fijando registro por registro en la tabla provincia y si el nombre de la provincia coincide con la palabra Córdoba, ese registro me lo va a borrar. Entonces lo voy a ejecutar. ¿Sí? Si voy acá a provincia, me desapareció Córdoba, que la tenía acá. ¿Qué pasa si lo ejecuto otra vez? Lo ejecuto otra vez. ¿Me dará error? A ver. No pasa nada. ¿Por qué? Porque nada, va registro por registro y se fija. Si coincide, lo borra. Y si no coincide, bueno, si no coincide, no lo encontró, llega al final de la tabla y no borra ninguno. ¿Y qué pasa si yo no le pongo condición? Si yo hago esto, delete from provincia. Esto que me hace, como yo no le puse ninguna condición, me permite ejecutarlo, ¿sí? Si voy a provincia, me borró todo. Como no le puse condición, ¿sí? Vale para todos los registros, entonces va registro por registro y borra todos los registros de la tabla, ¿sí? Así que, mucho cuidado cuando usen el delete. Siempre acuérdense que tiene que venir acompañado, salvo que lo que quieran es realmente eso, borrar todos los registros de la tabla. Tienen que tener cuidado de siempre agregar acá un where con alguna condición. Acá tienen que agregar una condición, ¿sí? Que es la condición de los registros que ustedes quieren que macheen. Esto puede ser tan complejo como ustedes quieran, no sé. Delete from cliente where, no sé, nombre de cliente igual a Juan, ¿sí? And AP client
igual Pérez, ¿sí? Que pase esto o que pase esto, ¿sí? O teléfono mayor que, no sé, 341 1, 2, 3, 4, no sé, cualquier condición. ¿Sí? La condición puede ser tan compleja, la condición que ustedes pongan después del web puede ser tan compleja como ustedes quieran, digamos. Siempre tiene que evaluarse a verdadero o falso. Va registro por registro, evalúa esta condición. Si da verdadera la condición para el registro que está revisando, borra ese registro de la tabla cliente. ¿Eh? Bueno, creo que con estas pequeñas cositas que les conté hoy, pueden hacer toda la cartilla número 3, ¿sí? Porque tienen que crear todos estos, todas estas tablas. Les mostré estas 3, pero bueno, pueden crear departamento y artículos porque es igual a provincia, pueden crear empleados simplemente que van a tener 2 foreign key, ¿sí? Bueno, no van a tener ningún problema, no creo que tengan problemas acá. Tienen para modificar los alter table que les mostré, tienen para eliminar algún atributo, para agregar algún atributo, ¿sí? Después van a tener que crear, ¿sí?, insert con todos estos datos para hacer pruebas. Por ahí los pueden poner todos los insert uno abajo del otro, ¿sí? Para que les sea más cómodo. Van a tener que llenar todo esto. Bueno, si se dan cuenta, si hacen 3 y se dan cuenta que lo saben hacer, no sé, los otros pueden crearlo como si fuese una tabla de Excel, digamos, y completar los datos. Bueno, después tienen que eliminar algún registro que cumplan con alguna condición, que lo hicimos recién. Una condición... no les conté el replace. Bueno, el replace es exactamente igual que... Es muy parecida a la sintaxis, digamos, al delete o al insert, ¿no? Bueno, fíjense acá. Sí, acá en el campus. Material de estudio de teoría en lenguaje SQL. ¿Sí? Supongo que esto es lo que ya lo vieron, lo estarán viendo con Javier. ¿Sí? Están todas las sintaxis y después de la sintaxis acá están los create table que vimos hoy temprano, ¿sí? Los alter table, bueno, índice todavía creo que no vieron, acá está el insert, ¿sí? Los delete, ¿sí? Y el update, como les dije, la sintaxis es muy parecida, ¿sí? Es el update, el nombre de la tabla, set, y el campo igual a valor, where, como pusimos recién en el delete con alguna condición, si fuese que tienen que poner una condición y no lo tienen que cambiar de todos los registros. ¿Eh? Bueno, eso era todo, no sé si tiene alguna pregunta, ahora Inés les va a resolver el parcial, me parece, ¿no, Inés? Sí. Bueno, escucho las preguntas y si no, comparto el enunciado. Pero fue una consulta. Sí. ¿Cómo sería la consulta, o sea, mejor, cómo hacer la restricción de referencia de la tabla pediatric, que es clave compuesta? O sea, nivel de tabla, obviamente. Sí, campo, coma campo, digamos, eso es sí.
Ah, eso sería así, listo. Sí, Esa es mi duda. Sí. Gracias. Nada. ¿Tiene alguna otra pregunta? No sé si había pregunta acá. Profe, no. Bueno, Bueno, Inés, dale. sí, comparto la pantalla. Dale. Bueno, teníamos el enunciado del parcial de programación. Decía que escriba el código de un procedimiento que reciba como parámetros un código de complejo y 2 fechas, y que almacene en un cursor el nombre de los servicios habilitados, correspondiente al complejo, solo si hubo reservas de cabañas en el mismo, y para el rango de fechas que se reciben como parámetros. El nombre del servicio deberá aparecer una sola vez, tal como se muestra en la imagen a modo de ejemplo. Entonces tenemos acá los servicios que se van a mostrar una vez, del complejo que se recibe como parámetro, y además este complejo tendría que, quiero decir, el nombre de las cabañas de este complejo, las cabañas de este complejo tuvieron que haber sido reservadas en las fechas que se reciben como parámetro. Entonces, si queremos ver en el modelo qué campos intervienen, recibimos como parámetro un ID complejo. Yo fui subrayando los ID complejo para identificar qué tablas íbamos a recorrer. Además, los servicios tenían que estar habilitados, eso en la tabla complejo servicios. Había que mostrar el nombre del servicio, pero, o sea, si yo pienso, bueno, es el listado de complejos y servicios, si yo recorro toda la tabla complejos servicios, voy a, con la restricción a un scan for ID complejo, for el complejo que recibo como parámetro, voy a la tabla servicios y voy mostrando el servicio de ese complejo. Podría pensar la primera solución de esa manera, pero además me agregan que el complejo, que lo tengo, tendría que tener reservada algunas de sus cabañas. O sea, ese complejo tendría que buscar en cada una de las cabañas de ese complejo si hubo una reserva en la tabla de disponibilidad en el rango de fechas. O sea, si la reserva depende, bueno, del valor que ustedes consideraron para el campo reservado, si era verdadero y el rango de fechas, el campo fecha estaba dentro del rango que se recibía como parámetro, si por lo menos hubo una cabaña, entonces sí mostrábamos los servicios. En este caso, teníamos que saber bien los datos porque basta que una cabaña se haya reservado, muestro todos los servicios de ese complejo. Sí o sí había que mostrar todos. Entonces, para resolver esto podemos trabajarlo de 2 maneras. Una, de la forma que tradicionalmente lo hacíamos, lo resolvíamos. Bueno, si en el enunciado nos dicen que hay que mostrar los servicios del complejo, entonces, acá, perdón, que se me... Si el enunciado decía que hay que mostrar los servicios tan conectados... Sí, profe. Sí, bien. Si hay que mostrar los servicios de determinado complejo, como hacíamos tradicionalmente, de recorrer los campos, decíamos, bueno, entonces tendría una forma, es empezar por complejos servicios, y me voy a fijar que recorro complejos, puedo pasar o no, no necesariamente necesitaba pasar por complejos, pero podríamos pasar. Luego íbamos a la tabla cabañas, recorríamos
todas las cabañas del complejo y por cada cabaña íbamos a disponibilidad y nos fijamos, esta cabaña en el rango de fecha estuvo reservada, si daba verdadero, si encontraba una, entonces a ese complejo lo mostraba, a ese servicio, quiero decir, lo iba a mostrar. Claro, este es uno. Bueno, tendría que ver el siguiente servicio, si para el siguiente servicio también analizaba, ese complejo del servicio ya está habilitado, o sea, tiene alguna cabaña reservada, quiero decir, en la fecha y en el rango de fecha que se recibe como parámetro, entonces lo mostraba. Pero ¿qué pasa con esta resolución? Que está bien y va recorriendo y siempre me iba a preguntar lo mismo. Entonces, basta con que sepa que una vez, entonces la resolución, vamos a empezar por la otra, que es, bueno, pero si yo tengo que mostrar todos los servicios de un determinado complejo que esté habilitado, los voy a mostrar y los tengo que pasar a la tabla temporal. Bueno, recorreré cada uno de estos complejos, de cada uno de estos registros de complejos servicios, me quedo con el ID de servicios, selecciono servicios, activo el índice, si es que, y servicios, no sé cómo, el nombre del campo ID servicio. Le voy a poner doble I, suponiendo que servicio. Y de servicio el mismo, le puedo poner como el índice, el mismo nombre del campo, o I para indicar que es índice. Activo, lo busco, ahí lo activé, busco ese índice, si lo encuentro me quedo con el nombre del servicio, de la tabla servicios, cambio de área, me voy a la tabla temporal, append blank y replace el servicio con el nombre. En div, en scan, y así para cada uno de los servicios. Esta es la segunda opción que le estoy mostrando, aunque le voy a mostrar primero esta resolución, pero ¿cuándo se hace? Solo, yo voy a recorrer y voy a pasar todos los servicios solo si sé que por lo menos hubo un registro, encuentro un registro en la tabla, alguna cabaña, en la tabla de disponibilidad, alguna cabaña del complejo que haya sido reservada en el rango de fechas. ¿Y eso cómo lo voy a buscar? Entonces, por otro lado, voy a tener que recorrer la tabla cabañas, solamente que sean del complejo, por cada cabaña busco, me voy al área de disponibilidad, la busco con un locate for a esa cabaña, para el rango de fecha si está reservada. Si basta que la encuentro, bueno, utilizaré una bandera y le pondré en verdadero si la encontré. Y es lo que vamos a hacer antes. Entonces, supongo que no existe ninguna cabaña reservada para el complejo que estoy recibiendo como parámetro, ¿no? Tengo procedido, le di un nombre, lista de servicios, con la variable que va a recibir el complejo, fetDes, la variable que recibe la fecha desde, y fetAs, la fecha hasta. Creo un cursor, servicio, carácter 30. Bandera lo inicializo en falso. Considero que ninguno cumple la condición. Selecciono el área cabañas, hago un scan for y de complejo, que sea igual a la variable complejo que recibo como parámetro. Resguardo el ID de cabaña en una variable, IDC. Voy a disponibilidad. Voy al primer GoTop. Si cada vez que usamos un locate, siempre hay que escribir primero GoTop. Locate for. Busco si por lo menos esa cabaña y en el rango de fechas ha sido reservada, por lo menos una, que aparezca una vez. Si lo encuentro a bandera, lo cambio a true. En div, select cabañas, en scan. Sí, por supuesto, hay más de una en cada. Tengo otra cabaña distinta
para otra cabaña también lo encuentro, para otra cabaña, se sobreescribirá la bandera. Pero recorro todas las cabañas de ese que tiene el complejo. No me puedo quedar con la primera. Tengo que recorrer todos, porque si no puedo hacer un locate for. En este caso no podría usar un locate for y de complejo porque solamente me quedaría con la primera cabaña. Si la primera no se reservó y si las siguientes, entonces me tengo que asegurar de recorrer todas, aunque sea alguna de todas estas cabañas fue reservada. Sí, si alguna fue reservada, en ese rango de fechas, bandera va a asignarse verdadero, true. Podría haber sido una bandera numérica, es lo mismo. Bien, entonces con que una encuentre, me va a cambiar la bandera a verdadero, la variable. Si la bandera es verdadero, si por lo menos encontré una cabaña en ese rango de fecha que fue reservada, paso todos los servicios del complejo que estén habilitados, todos los servicios habilitados, los paso a la lista, a la tabla temporal, uno a uno. Si bien estamos dentro de un modelo relacional, igual me aseguro que lo busco, si lo encuentro, entonces copio el nombre, select la tabla temporal, append blank y replace. Siempre trato de, no es que voy a buscar algo, si con un SIG puedo, cuando uno busca, con SIG puedo encontrarlo o no. Si lo encuentro, entonces copio el servicio y hago el append blank. Lo mismo acá con el locate for. Lo busco. Si yo no pongo el if found, después un locate for, lo que hace es, le asigna verdadero igual. Lo encuentro o no lo encuentro y lo iba a asignar verdadero. ¿Y por qué tengo que usar un GoTop? Porque quiero que siempre empiece a recorrer desde el comienzo, pongo el puntero con el GoTop, se pone el puntero al principio de la tabla disponibilidad y que la recorra desde el primer registro. ¿Por qué? Porque si no, la próxima vez el locate va a recorrer desde donde quedó hacia adelante, si yo no agrego GoTop. Siempre hay que agregar un GoTop antes de un locate. Bien, era una forma que era más simple, la más simple. La forma como veníamos trabajando, otra resolución, de acuerdo con como veníamos trabajando, decíamos, bueno, hago como lo que hay que mostrar son los servicios de un determinado complejo, tendré que hacer un scan de la tabla complejo servicios. Bueno, entonces también vamos a usar una bandera en falso. Hago un scan de la tabla complejo servicios, me voy a esa área, pero solamente que recorra todos los complejos, los ID complejos de aquel complejo que recibo como parámetro y que estén habilitados. Entonces, si bien basta que encuentre una cabaña, como vimos en el caso anterior, ya le doy de alta, bueno, acá lo que voy a hacer es, de cada servicio, me voy a la tabla, me voy a ir a la tabla cabañas, de cada servicio del complejo. ¿Ese complejo tiene una cabaña? Sí. A ese servicio le voy a dar de alta. Bueno, entonces esta otra versión, busco el servicio, quiero decir, el ID de servicio lo asigno a una variable IDS. Otra vez, vamos a copiar este índice. Activo el índice de la tabla servicios, si lo busco con la variable, si lo encuentro, bueno, resguardo el nombre, lo asigno a nomser, resguardo el nombre del servicio. No pueden, acá ya tenían una tabla servicios y tenían un campo servicio. El cursor no podía llamarse servicios o servicios porque ya existía la tabla servicios.
Bien, nos quedamos con el nombre. Puedo no pasar por complejos. Pasamos por complejos para seguir el modelo relacional. Set order to ID complejo, lo activo, lo busco al complejo. Si lo encuentro, que lo voy a encontrar si es un modelo relacional, select cabañas, scan for ID complejo. Me quedo con el ID cabaña, a IDC, le asigno el ID cabaña, selecciono el área disponibilidad, voy al primer registro, posiciono el puntero de registro en el primer registro, go top, y busco si alguna cabaña, locate for ID cabaña igual IDC, and fecha, que esté en el rango, que la fecha sea mayor o igual que fecha fetchDes, and fecha menor o igual que fetchAs, and reservado igual true. Si encuentro por lo menos uno, a bandera le asigno true en div select cabañas en scan. Y bandera igual true, select temp, entonces selecciono el área, el cursor, agrego un registro en blanco, replace servicio con el nombre de servicio en div. En div este es del si lo encontré al servicio, y el otro si este si encontré el complejo, este si encontré el servicio, y el otro es y después viene el nscan de complejos servicios. Sí, en div, y el nscan de complejos servicios. Ya basta con que encontré uno, tengo que dar de alta a todos. O sea, podría bandera igual falso. Sí, puedo decir, bueno, pero ¿y por cada servicio? ¿Y si es del mismo complejo? O sea, todos los servicios son del mismo complejo, basta que encontré alguno, lo voy a encontrar. O sea, lo podrían haber inicializado afuera, o también ante cada cambio de servicio, también lo pueden inicializar dentro del scan. Cualquiera de las dos formas es válida, pero ya sabemos que como estamos buscando de un complejo, las cabañas de un complejo, basta que ya a un servicio ya le di de alta, todos los demás también se van a cumplir, ¿sí? Este era un camino más largo, pero también era como nosotros veníamos trabajando en clase. O sea, lo primero que iban a tratar de resolver era de esta forma. Otros lo resolvieron de una forma más simplificada, de esta manera que explicábamos antes. Sí, la desventaja de la segunda manera que contó Inés es que por cada, o sea, ustedes lo encontraron para el primer servicio, entonces para cualquier otro servicio seguro que lo van a encontrar, digamos. Entonces por cada servicio que tiene el complejo van y revisan de nuevo y de nuevo y de nuevo, o sea, lo hacen para cada servicio, no tiene, o sea... Pero es válido, claro. Es válido. Lo que no estaba bien, eso está bien, no importa, porque el resultado iban a llegar, o sea, es válido esta resolución. Lo que no estaba bien es poner a mí ha pasado, no me acuerdo cómo han resuelto, que esto a su vez, no sé cómo, por dónde empezaron, si empezaron por disponibilidad o por dónde empezaban, la cuestión es que les quedaban todos los servicios repetidos y repetidos y repetidos. Ahí ya iba a estar mal el parcial. O sea, si alguien tiene en programación mal, seguramente es porque habrá empezado por otro lado a recorrer las tablas y se les repiten, hacen un scan for cabaña, después un scan for de disponibilidad en lugar de un locate, y ahí adentro de ese scan escriben el select temp con el app en blank y los servicios. Entonces, por cada registro de disponibilidad se le agrega el servicio, y se le agrega el servicio, y se le agrega el servicio. Y por cada cabaña, ¿no? Entonces, no, ahí ya está mal, porque no saben lógica, no se están dando cuenta que se lo está agregando por cada vez que pasan dentro de disponibilidad.
Era muy simple. Había que mostrar los servicios de un complejo. Nada más, no que se te repita y repita y repita. Eso no está bien resuelto. O sea, no preguntamos esta vez, no era necesario. Podían usar Calculate, pero ojo que tenía que estar bien usado el Calculate, porque si lo querían usar como una bandera, Profe. el último Calculate le daba 0 y antes le daba 1, entonces decían, bueno, pero si el Calculate me dio un valor mayor que 1, sí, pero si el último valor no se cumplía, la última cabaña no fue reservada en esa fecha, le da 0. Entonces se sobrescriben los cálculos. O sea, esos son errores de lógica, de no haber seguido. Una vez que lo resuelven, tienen que seguir la lógica, volverlo a revisar para ver y corregirlo. Podían resolver en lápiz. Esa era otra ventaja, que podían borrar, cambiar, agregar, no sé. Por eso, fuimos, por lo menos de mi parte, corregí, estaba bien, se llegó al resultado, aprobado. No llegó al resultado, hizo otra cosa, no aprobado, de mi parte. No sé quién, alguien más. No, yo he hablado, pero ya está, ya me di cuenta. O sea, Profe. si ven esos resultados, es así. O sea, han hecho algo que no corresponde. Sí. Yo pensé que el rango de fecha tenía que coincidir exactamente. Vos ahí estás tomando cualquier fecha que esté dentro de ese rango. Y rango es eso. Yo pensé que tenía que ser justamente la reserva, por ejemplo, si ponías del 10 al 20, que coincida todo. El enunciado dice, solo si hubo reservas de cabañas en el mismo, si hubo. No dice exactamente, no te pide que sea exactamente en esa fecha de inicio, o sea, que ingresó ese día y que salió el otro día. Claro, está bien. Lo pensé mal. Era muy genérico. O sea, en general ese no fue un error, o sea, un caso puntual. Otro no tuvo en cuenta que la fecha desde y fecha hasta que sea el mismo día, o sea, no sé por qué consideraron que tenía una que ser mayor que, bueno, y por ahí no manejaron bien las fechas, pero fueron 1 o 2 casos puntuales. La mayoría de los que corregí yo, todos entendieron que la fecha se correspondía a la tabla de disponibilidad. O sea, si hubo 2 casos que se equivocaron de tabla y pusieron reservas, pero de 2 del resto que se dio cuenta que era disponibilidad. ¿Sí? A mí no o me sea, pasó. Me pasó en ¿cómo? Que a mí no me pasó que se hayan los que corregí yo. Por eso, ninguno se equivocó. Por eso, de los 70 y... ¿Cuántos hubo? ¿77? Sí. 2 pusieron mal reservas. Por lo tanto, si 2 de 77 se equivocaron de tabla, yo ya ahí lo consideré mal. Porque, o sea, no arrancaron... O sea, cuando es un error que todo lo arrastran, bueno, puede ser que el enunciado no esté claro. Pero si 2 de 77 no arrancaron mal con las fechas y pusieron la fecha que pagó la reserva, bueno, pero hubo otros errores también para considerar que estaba mal. Eso por un lado el tema fechas, y por el otro la lógica para recorrer. Como era fácil, fuimos más, por lo menos de mi parte, más estrictos en la corrección. Me pareció fácil. Y creo que se lo explicó y comenté también que tenían que tener en cuenta bandera. Bandera 2 o 3 o 4 podría decir que la aplicaron correctamente. El resto lo resolvió bien usando contador, usando otra forma, pero el concepto de bandera no vi que lo
que lo pudieran aplicar. Solamente creo que 3 o 4 de los que vi que estaban perfectos. Hubo 10 también, yo corregí, hubo 10, 9, 8. Entre los que aprobaron estaban muy bien. Bueno. No sé, vos también corregiste con 10 también, ¿no? Sí, 2 o 3 10, un par de 9, 8, sí. Sí, era muy bien. Lo que entendieron al enunciado, lo que se estaba pidiendo, lo que pudieron resolver rápidamente, eso está muy bien resuelto. El resto se han equivocado también en la sintaxis, sí, como no, for con scan no se puede usar. Sí, o sea, no, sí, vi que varios se confundieron el for o sea, y el scan, sí. El for, el scan, se confundieron un poco también en las fechas, cómo recorrer las fechas con el for. Pero bueno, pero era un caso, o sea, yo de todos los que corregí, uno que no entendió, uno que no. Y más que nada era la sintaxis y práctica. Sí, me parece que no hubo un error generalizado, que como que todos se confundieron en lo mismo. Hubo distintos, por lo menos los que corregí yo. Yo también, eran todos muy puntuales. Distintos claro, errores. sí, muy puntuales o sea, 2 de un caso, 1 de otro, así. Mañana hay que hay que llevar los parciales para mostrarlos, ¿no, Javier? Sí. Pero que no va a haber explicación, por eso la damos hoy. O sea, yo escribí todo en el parcial de cada uno en el que tenía que escribir, lo escribí toda la explicación. Espero entiendan mi letra. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Acá en el chat, a ver. Mauro, mañana nos dan la nota por parte, sí, te vamos a dar las hojas para que vos la veas y cada hoja tiene la nota, digamos. Sí. No sé si alguna otra pregunta de la explicación.